You are listening to the Worldwide Architecture Podcast, presented by the Architectural Authority magazine. ¿Qué consejo le darías a un arquitecto que quiera especializarse o entrar en la parte de gimnasios? Involucrarse en el mundo del gimnasio. Yo creo que un poco Claro. para todo diseño, estar ahí en acción, se podría decir. Como ocupar el camarín, ocupar el área de pesa, ocupar el área de cardio, cómo funciona una recepción, el mesón, la altura, todo. Uno va mirando lo que sí funciona, lo que no funciona, que también es importante. Hay muchos gimnasios que tienen espacios, pero no funcionan para la gente. Y ahí uno va creando ya el diseño final. Hola, bienvenidos una vez más a Worldwide Architecture, un espacio creado para todos esos arquitectos y diseñadores de interiores. Yo soy Génesis Rincón, arquitecta y diseñadora de interiores. Hoy tengo a un invitado súper especial desde Chile. Él es Mauro Castro. Bienvenido, Mauro, ¿cómo te estás? ¿Todo bien por acá? Me alegra. Me alegra. Mira, una vez más, gracias por aceptar mi invitación. Hoy vamos a hablar de un tema más que todo a mí me apasiona porque estoy involucrada un poco en eso. No me ha tocado, pero ya lo van a saber más adelante. Eh, Primero, más que todo, háblanos un poco sobre ti. ¿Cómo llegaste a estudiar? ¿Cómo descubriste la arquitectura? Yo al principio iba a elegir otra área, que era como el área de salud, pero después, bueno, aquí en Chile se dan distintas pruebas y todo para quedar en la universidad. Y me salió la oportunidad de quedar en la carrera de arquitectura por el puntaje y todo, y por mis habilidades, ya tanto en dibujo, temas de matemática y todo. Y le di una oportunidad a la arquitectura A la y arquitectura. sí, y me llamó mucho la atención porque fue algo como que conecté de inmediato. O sea, desde el primer año no tuve ningún problema dentro de Wow. la carrera. Sí, como que en ni uno de los cursos ni nada, eh, como que me costó. Sí, extraño, porque igual la carrera de arquitectura es súper, ¿cómo se puede decir? Pesada Compleja. o compleja. Sí, 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 sí. sí. Claro, a ti te gustaba como que era todo lo que era el arte, el diseño, pero no era algo como que decía, ok, Mm, ya va, s esto me está gustando, creo que me gusta Claro, la arquitectura. nunca lo relacioné con infraestructura, se podría decir. Pero sí, yo siempre Exacto. estaba como en temas de diseño o de vestuario, las composiciones, colores, todo eso siempre me llamó la atención y siempre se me fue muy fácil componer. Sobre todo Claro, como componer ya sea un vestuario, como te digo, o un espacio de tanto mobiliario, me fue como fácil. Y ahí después, con el tema de arquitectura, claro, pues se complementa el tema de infraestructura, de construcción, y fue correcto. como un match al final. Sí, Claro. sí, sí. Ok, y luego estudiaste, te diste cuenta que o sea, ya estudiando como que lo confirmaste, como que esto Sí. es lo mío, esto es lo que me gusta. Sí, y ahí después, bueno, porque la arquitectura, como sabemos, es como una base, pero hay distintas aristas S- donde uno se puede especializar o Claro. enfocar. Entonces ahí ya como en el último año, acá son 5 años y medio, casi 6 la carrera, hay que buscar Ahí es donde tienes para que, dónde, exacto, ahí sí, es donde para tienes que dónde tomar uno dirigirse. la Sí, sí. decisión para dónde, qué rama irte, exacto. Claro, es decir, uno se va directamente al diseño de interiores o al O a la tema de iluminación, construcción o iluminación, urbanismo, y también correcto. está aquí en Chile, que es algo muy potente, que es el tema de los permisos, de permisología, como te comentaba. Acá Ok, en Chile igual es un tema amplio porque hay mucha normativa que involucra hacer ya sea un edificio, una casa, un local comercial, todo te piden un tipo de permiso para ok, poder construirse. ok. Entonces, O sea, tú estás diciendo de que no es que yo voy a llegar y yo ok, quiero hacer acá una casa de 4 pisos. No, todo tiene que basarse en lo que nosotros en la llamamos normativa. en las No sé cómo normativas, ustedes. la Sí. zonificación. Ah, Tienes ya, ok. que, la-
Sí, Sí, aquí, tienes claro, es una zonificación o como se llama acá, como un certificado de informes previos, donde sale todo lo que está e permitido en el sector hacer, exacto. pero ese es solamente un lado o un, ¿cómo se podría decir? Como que Uno- una parte para diseñar o sí, no, solamente como sería una parte de un trámite, ya como parte okey, estatal. Acá como son los que el primer municipios. paso, como que Entonces, uno de los sí, pasos. sí, sí, es uno de los pasos tener el permiso de construcción y después hay otros permisos involucrados de otras entidades, esa es la palabra, identidades estatales, Okey. que acá está el Salud, que en el caso que nosotros ahora vamos a hablar está igual involucrado. El tema de patentes comerciales, que es como un permiso especial para, después de construir, hay un permiso para funcionar. Oh, Sí, wow. entonces aquí es Sí, un trámite que súper acá, largo. Mm. claro, acá le dicen el permiso de uso. Ah, ok, ya, pues Exacto. sí, Acá sí, también, yo que estoy en Miami también nos basamos mucho en todo lo que son los permisos y eso. Acá es muy ok, importante también. Si no, no te dejan construir ni nada. claro, sí. Em, Ahora, luego que terminas la carrera, ¿por cuál rama te decides? No, ahí cuando terminé la carrera estaba súper indeciso, Ah, ok, sinceramente. ok. Sí, no fue algo que decidí así como al tiro. Y ahí tomé distintos magíster que acá se llaman, o que como estudios posteriores para especializarse en distintas cosas. Sí, Y ahí me fui en dos áreas, que sería, que acá se llaman las tasaciones inmobiliarias, que son todos los que van a una propiedad y le dan como un valor como a las entidades bancarias, de cuánto cuesta una propiedad real, ¿ya? ok. Sí, eso se usa mucho para los corredores de propiedades, ya Claro, a los través. realtors. Sí. Sí. Entonces ahí me fui por ese lado primero, terminé ahí y después me fui a hacer otra especialización en render, en BIM, en todo Ok, sí, esto, sí, de redes 3D y interponer los distintos layouts para que las especialidades no chocaran. claro. Especialidades eléctricas, clima, todo, pero todo en 3D. Y luego terminé con temas de normativa. Y ahí es como Wow. ya, ahí pues ya dije, Y ya, porque esto es lo que tú me ibas gusta. como que estudiando y mientras que ibas estudiando ibas dando cuenta como que no, esto no es lo mío. Y ahí comenzaste con la otra. Sí, como em, que, claro, porque como cada especialización después uno se postula a los trabajos o cosas y me daba cuenta que en el mundo que es donde se gestionaba no me gustaba o no me calzaba. claro, Entonces estaba buscando, bueno, al final igual todo se complementa igual un poco. Igual, por ejemplo, el estudio de dar un valor a la propiedad o el estudio de lo 3D tienes, o BIM, igual me sirve para lo que hoy en día hago. Pero claro, claro. el fuerte para mí es la normativa y cómo gestionar los permisos. Los Ah, permisos, exacto. El programa que mencionas, lo del BIM, ya que estudiaste eso, es más o menos como AutoCAD, pero es como donde Revit, colocas como, sí, como Revit, correcto. claro, sí, sí. Y pero lo que haces es como que todos los planos están en 3D, o cómo Claro, es más o menos. las especialidades es como un poco facilitar un poco al arquitecto o al constructor en este caso, porque sabemos que edificios tanto de locales comerciales o de salud tienen muchas especialidades eléctricas, clima, gases, ¿cómo se llama? Sanitario, que entre ellas no pueden ver un choque en terreno en la realidad, porque, no sé, pues si pasa una tubería de sanitario de descarga, ese sanitario no puede estar cerca de un terminal eléctrico, por Claro, ejemplo. Entonces, el 3D te claro, facilita exacto. Es como que eh, eso te ayuda como que a chequear todo antes de la realidad antes de la construcción para real evitar y evitar errores.
errores y compra de materiales correcto. innecesarias y todo ese tema. Claro, Mm, claro, algo muy sí, bueno. sí. Okey, y entonces luego comienzas a estudiar todo lo que son los permisos. Sí, sí, sí. Sí, acá, Okey, permiso, bueno, como te digo, eh, hay un permiso específico para locales comerciales, otro permiso específico para vivienda, otro específico para industrial, otros para inmuebles que acá se llaman como conservación histórica, que son generalmente como muy antiguos, entonces también tienen su normativa. eh, y ahí uno va como al final atrapando en distintas normas como para poder gestionar la construcción cu que uno quiere claro, hacer. O sea, al final es un poco como una especie de abogado, se podría decir, claro, de, de normativas de de la parte arquitectura. de la arquitectura, sí, Sí, sí. exacto. Sí, Y sí. son tantas como que te basaste en pocas de ellas, de tantas, pues. Sí, sí, no, ahora hoy en día me baso 100% en locales comerciales. Ese es mi Okey, en lo fuerte, comercial. porque bueno, empecé con lo comercial y después me fui a lo industrial, a la área minera, y ahora volví a comercial. A Sí, lo comercial. sí, sí, Okey, sí. cuando comienzas a estudiar eso, ¿comenzaste a trabajar? ¿Cómo Sí, fue ya sí, ese proceso hasta llegar a donde tú estás? sí, bueno, entre los estudios, como te comenté, hice tasaciones y trabajé primero en tasaciones y por eso después me di cuenta que no era lo que quería. Se me dio la oportunidad el año 2016 entrar a una cadena de gimnasios acá en Chile. En ese momento era una de las cadenas más grandes que había en Chile. Yo entré con 80 o 90 gimnasios en ese momento. Y Oh, cuando ya wow. me O fui de sea, esa eran cadena, 90 terminó gimnasios, ya, eran en todo 90 Chile. gimnasios que tenían en construcción, o que ya estaban como No, estaban que, funcionando. Y yo ahí después funcionando. cuando yo estuve en esa empresa como 4 años y se aumentaron como a 120 gimnasios más. Sí. O sea, yo alcancé a hacer como 30, yo Wow. creo. Sí, sí. Ya, oh, wow. Ya tú ahí, comienzas a entrar en la parte de lo que son los gimnasios y te das cuenta qué es lo que te gusta, y es ahí donde te has quedado desde el 2016. Sí, ahí entré a esa empresa. Claro, fue un mundo totalmente nuevo, empiezo como a aprender todo lo, todo Claro. lo que es temas comerciales, tiempo sobre todo, porque el tema comercial es muy rápido. No hay mucho tiempo para como Claro, gestionar. por más que Entonces, todo también por los costos. claro, Sí, entonces todo está involucrado costo pues, de habilitación y mientras más uno se demora, la habilitación sale más cara y es los pérdida. clientes están, sí, pues, y los clientes están esperando la apertura de esa nueva sucursal y mientras antes se abra, mejor porque hay ganancia y se puede como recuperar lo invertido. Entonces, Claro. lo máximo, bueno, ya hoy en día igual son 3 meses como para habilitar un local comercial, máximo. Y ahí Oh, hay que wow. coordinar todo tema de permiso, que es el gran problema, como se podría decir, porque ellos tienen otro tiempo ¿Qué es lo que totalmente. como que lo que más demora? Correcto. Sí, no, siempre el tema de permiso, el sacar el permiso para poder construir y después el permiso para poder como recepcionar, que es como ya para poder funcionar. El permiso mínimo, el de permiso de edificación, se demora 3 meses en aprobarse. Entonces ahí hay que Wow. calcular 3 meses antes que nosotros construimos, sacar el permiso. Y ahí recién empezar a construir y paralelo trabajar en el expediente de recepción final para que una vez se termine de construir se ingrese al tiro el expediente y la entidad estatal lo pueda revisar. Y ellos van a visitar el local y ahí te dan recién la aprobación para poder funcionar. Eso yo creo que es lo más Para poder complicado, como funcionar. la coordinación entre la coordinación interna como empresa con la coordinación externa, que son ya temas municipales o estatales. Mm. Claro. Okey, y ahora que, ya entramos en esta parte de lo que es el gimnasio,
te tocó diseñar gimnasios. Sí, claro. Ahí, bueno, Y esta con, cadena inicial que yo partí, había que diseñar de cero. O sea, habían tres modalidades, te podría decir, de gimnasio. Se podría- Del gimnasio que es de diseño de cero, tú dices, ¿cachai? cuando dices modalidad, es como el concepto. Tres tipos, se podría decir. Tres Ajá, que tipos de exacto, como, forma como de que tres. hacer un gimnasio, claro. Ok, Que era una que nos entregaban el terreno pelado, sin nada, vacío, y nosotros tenemos que edificar de cero. Ese es un tipo. Otro tipo que nos entregaban como local comercial, pero vacío, así como tipo mall, que uno va y te ok, entregan el sí. local vacío. Y ya Y un solo te basas en lo interior. claro, y un tercer modo que ya es que algo había ya existente, o por ejemplo, no sé, pues había oficinas antes, y nosotros tenemos que ya remodelar completamente el espacio para adaptarlo a un gimnasio. ¿Y cuál era la que a ti más te gustaba? La mejor era la construcción de cero, donde está el terreno y Desde había que cero, hacer donde todo de era cero. como Sí, que tenías, estabas libre, como que haz todo lo que tú quieras. totalmente. Sí, sí, sí. Ahí los Claro, espacios uno los puede adaptar a las necesidades del cliente, que es lo básico, y a partir de eso diseñar el espacio pues, para que quede lo mejor posible. En cambio, en los otros, que donde te entregan una caja o claro. el espacio limitado, te tienes que adaptar a eso. ¿Cómo tú comienzas a diseñar? ¿En qué te basas? ¿Cómo comienzas como que a crear todo? Sí, bueno, yo creo que un poco igual como al diseñar una casa. Más que al principio, primero es como identificar los espacios que uno necesita, ¿ya? En el área de gimnasio, sí o sí tiene que haber un área de cardio, que nosotros llamamos, donde es donde están las trotadoras, ¿ya? Un área sí o sí de peso libre, que es donde está todo el tema de mancuernas o discos, y un área de fuerza controlada Ujú. que la llamamos, que es todo lo que es con placas, que son los que están con típicas poleas y uno puede regular el peso al que uno Ah, más sí, le claro, claro, sí, sí. eh, a lo que uno puede como hacer. Y ya lo otro ya son las salas que nosotros llamamos, que están las salas como multiuso, donde se hacen las distintas clases, clases de baile, clases de CrossFit De y yoga, sí. de yoga, claro, y ya otra sala específica para el tema de spinning, ya que esa es una sala completamente Ok, como ambientada para el tema de spinning, de bicicleta, sí. ok. Y bueno, y después ya viene el Entonces, tema de ok, camarines, ¿de qué? Disculpa. o vestuarios, no sé cómo lo llaman allá. Ah, Eh, ok, sí, sí, sí. Los sí. vestíbulos. Sí, Y eso, como el ese. área de baño, todo es más que todo como el área de servicio del gimnasio en este caso. Claro, sí, sí, Y luego, claro. no sé si el gimnasio se basa como que tienes que usar estos tipos de materiales, tienes que usar, por ejemplo, este tipo de piso para esta área. ¿Cómo Sí. haces en ese caso? Ahí, una vez identificadas las áreas, empezamos a ver ya con temas de gerencia directamente, qué máquinas van a ir. Y dependiendo de las máquinas, porque hay distintos modelos de maquinaria, ya, distintas trotadoras, distintas marcas, distintos materiales. Y depende de qué tipo de trotadora, por ejemplo, ya vamos a poner 10 trotadoras en este espacio de cardio. Esas trotadoras, claro, tienen una medida específica, tienen un consumo eléctrico específico, una altura específica, y eso uno va sumando y va creando ya más el espacio ya más específico que necesita en el espacio cardio. Generalmente usamos 10 trotadoras y esas 10 trotadoras generalmente ocupan 100, 110 metros cuadrados. Y en esos 110 metros cuadrados generalmente usamos nomás piso vinílico, que es el típico piso como eh, color Digamos como que madera. a prueba de todo. Claro, Sí, sí, a prueba de todo. Y porque ahí no debería haber golpes ni cosas de peso que puedan como dañar claro. el piso.
Por ejemplo, en ese caso, esas maquinarias son pesadas, no es que se van a estar rodando ni nada. No, no, Entonces, no, como no, que un piso apto para eso. sí, 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 completamente. Y después ya viene todas las áreas, claro, el peso libre, como te he comentado, el peso controlado, que son con estos discos. Ahí vamos cambiando el piso también dependiendo de la maquinaria, pero sí o sí un piso goma, que es un piso ya mucho más resistente para no dañar la losa existente. Y ahí vamos, dependiendo de qué tipo de losa tenemos, vamos viendo el tipo de grosor de piso de goma. Ya mínimo 2,5 hacia arriba el espesor que ocupamos de piso de goma y generalmente ocupamos una plancha, se podría decir, de 1 metro por 1 metro, las cuales se van como enganchando entre sí hasta formar un paño amplio. Claro. ¿Siempre usas como que los mismos materiales o dependiendo del concepto, del diseño, cambias un poco? No, ¿O puedes que generalmente cambies como que el color? sí, no, generalmente ocupamos los mismos colores, tratamos también de ocupar los mismos por un tema de identidad de marca, pero sí podemos cambiar como, más que nada como distribución, ¿ya? Como que ahí como que vamos como jugando con ese tema. Pero generalmente, Claro, claro, es difícil ocupar distintos pisos, por ejemplo, en el área de mancuerna o de peso, ocupar otro piso que no sea goma, porque pucha, ahí una mancuerna puede pesar hasta 60, 100 kilos, que alguna gente levanta, y no hay otro piso que lo claro. soporte. Sí, 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 exacto. Pasa algo sí, y ya, ya. El sí. piso está apto para eso. Sí, para Cuando, golpes. exacto. Y también te toca como que diseñar lo que es la iluminación, el, todo lo que son lo de los sonidos. Sí, a ver, el concepto del gimnasio, lo ideal, o nosotros como, bueno, actualmente estoy en la cadena MyFit. Entonces aquí es totalmente Ok, distinto. MyFit Academia se llama el gimnasio. Entonces aquí el concepto, lo ideal es como crear un espacio donde la persona post trabajo se pueda desconectar. Al final hacer como una especie de, se podría de spa, donde la persona se pueda hacer ejercicio, claro. pero a la vez también distraer y relajar. Entonces ahí también está mucho involucrado el tema de iluminación. Lo ideal, claramente, en áreas como de mancuernas, tratamos igual de tener una iluminación no tan cálida por temas eh, de que no se vayan a golpear las manos o cosas así. Claro, Eh, sí, y también es, porque en este caso estás haciendo como que, digamos, ejercicio, estás haciendo pesa, entonces sí. no necesitas como que la luz suave, que necesitas Claro, algo entonces como algo más que te rudo. active. Sí, 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 exacto. sí. Sí, en cambio, Claro, claro, en áreas como más relajadas, por ejemplo, no spin, en las salas como de clases de yoga y todo eso, sí tienen otra iluminación más cálida, más baja, eh, donde la gente se puede como ambientar al ejercicio. como Eh, adaptar, por, ej- exacto. por ejemplo, la sala de spinning, es todo lo contrario, es una sala con harto sonido, muy como que motive a la gente a andar en bicicleta y sobre todo las luces ahí también juegan un rol importante porque son luces de colores que van en movimiento, eh, como que activen la visual y la mente, que la persona esté ahí en la clase, pero lo más arriba posible, o sea. Claro. Sí. Sí, ahora, okey, te encargas primero como que de crear los espacios, luego adaptando lo de la iluminación, los materiales. Eh, ¿Tú sientes cuando tú comenzaste a diseñar, estos espacios, sientes, que te tuviste como, digamos, sentar a leer un libro a ver cómo diseñamos, cómo diseñamos un gimnasio? ¿O fue cosas que fuiste como que aprendiendo con el tiempo? Sí, no, varias formas como de hacer gimnasio o varios conceptos, ¿cachai? Pero al final siempre la experiencia cliente te va, te va como decir la mejor fórmula de cómo hacer el espacio, porque el cliente al final Claro, es el que ocupa el lugar.
y él exacto. nos comenta, ¿no? O sea, no, este espacio falta iluminación porque no sé, pues no veo bien las mancuernas. O en los camarines, por ejemplo, falta iluminación, pero en el área como de espejos, ¿cachai? Entonces ahí ponemos como espejo iluminado. Eh, o como te comentaba en spinning, falta como más motivación, falta como más color. Hay como que al final la misma gente te da dando ideas de cómo podría ser mejor el espacio. Y ¿Cómo bueno, ir, exacto, cómo ir avanzando? sí, y bueno, es un rubro, como te comenté, que empecé en el año 2016, más o menos. O sea, claro, ya el otro año cumplo 10 años en el rubro de gimnasia. Entonces, Wow, hoy en día es como, ya como que capto la idea general, así como que es lo que más les gusta a la gente, es un espacio libre, ojalá, sin mucha tabiquería entre medio, lo más amplio posible, un espacio alto, ojalá, sí, no el tan open bajo. space, Sí, sí, totalmente. Eh, Amplio, alto y con buena ventilación. Esos son sí o sí unos tres em, requisitos que tiene que tener un gimnasio. Ahí es donde la gente se siente claro, cómoda y como a gusto a hacer el espacio, o sea, el ejercicio. claro que es lo que llamamos ahora lo moderno, sí. Sí, sí, sí. Ahora, ya que estás mencionando, tienes 10 años diseñando gimnasios. Dime cuál es la diferencia desde el 2016 hasta ahora. ¿Qué ha cambiado Oh, en los gimnasios? yo creo que, bueno, uno, las máquinas están mucho más avanzadas que hace 10 años atrás. Porque máquinas para Claro, todo. Cada día me impresionaba porque yo conocía al principio máquinas para brazos, piernas, eh, que te ayudaban a hacer los ejercicios, pero ahora hay máquinas hasta para ejercitar el claro. cuello a ese nivel. Sí, dime. También antes tú tenías como que ingeniártelas con las mancuernas, más que todo. Claro, sí, Ahora, como para hacer dices, el ahora están todas ejercicio. las máquinas. Y ahora en las máquinas, bueno, nosotros trabajamos en conjunto con Panata, que es una empresa que hace máquinas de ejercicio en Italia y se especializa en eso y claro, como que cada máquina ejercita un músculo en específico del cuerpo, ya sea el antebrazo o la parte posterior de la espalda o los hombros, bueno, cuellos, como te decía. Y eso ha cambiado Claro, bastante, yo wow. creo. Y lo que se viene a futuro, sí o sí, lo mismo en las máquinas, pero ya con inteligencia artificial. Eso sí o sí se viene. Sí. Y cuando mencionas eso, ¿cómo crees que serían las máquinas? Mira, O mira, nosotros tenemos uno de los gimnasios que tenemos, porque hoy en día la marca MyFit Academia tiene 13 gimnasios y uno es Advanced, que es como, se podría decir como una categoría un poco mejor en calidad de alta, máquinas. Sí, sí, claro. Eh, y ahí implementamos como la primera sucursal con máquinas con inteligencia artificial. ¿Y en qué consiste esto? Que hay oh, un tótem como una pantalla, que es la Checkup, que se llama, de Tecnogym. Bueno, Tecnogym también es italiana y nos hace algunas de las máquinas. Y este tótem uno se para al frente de la pantalla y de la a través de, pantalla. sí, y a través de distintas pruebas que te hace la pantalla, a través de pruebas de fuerza, equilibrio, movilidad o capacidades cognitivas, te hace una rutina específica para tu condición física a partir de todas esas pruebas que te hizo. Y Y después wow, o sea, bueno, tú te paras frente al, a ¿cómo? la O sea, tú pantalla. te paras frente a la pantalla y la pantalla como que te escanea y te dice, esto es Cla- lo que tú necesitas. Claro, la pantalla te escanea, te hace unas pruebas de movimiento y te hace como una especie de entrenamiento, ¿ya? Esto obviamente está conectado todo con una aplicación al celular, por lo Sí. tanto, en la misma aplicación,
después esta pantalla está conectada a todas las máquinas de la misma empresa de Tecnogym y te dice la rutina y te dice cada máquina tiene su número. Y te dice, ya, tu rutina tiene que partir de brazos con esta máquina, la máquina número 3. Y la máquina se adapta a tu cuerpo Wow, y todo. Pero impresionante. Y en solamente 20 minutos puede hacer una rutina de wow. ejercicio. Sí, eso es maravilloso. Sí, Y igual tu cuerpo se va como que a definir y eso, sí, todo, a pesar todo, de que todo. sean 20 minutos. Todo, Wow, porque la máquina wow, se adapta a ti de tal forma que, y te dice hasta los tiempos que tienes que tú mantener, por ejemplo, el ejercicio. O sea, porque típico que antes uno tenía la mancuerna y la hacía así súper rápido, y no, pues la máquina te claro, define. uno cuenta, uno, dos, tres. Claro, Ah, no, y la máquina en este caso te pone el peso según la prueba que tú hiciste, te pone el peso específico y tiene como una especie también de pantalla que uno tiene que ir ahí regulando los segundos y el tiempo para hacer el ejercicio correctamente. Si lo haces incorrecto, wow. la máquina te corrige y te lo hace hacer de nuevo. Sí, Wow, o sea que sí, ahí sí no puedes porque uno usualmente, porque es como un entrenador y uno usualmente no puede, totalmente. uno decía, ok, me haces 10 repeticiones y uno hacía 5 y le decía, ya terminé. Con ellos no Sí, puedes no, mentir. no puedes. No, Ok, entonces, wow, claro, es esa es una de algo, las cosas, un avance, yo creo, importante, claro, de estos 10 años que te digo de diferencia de lo que había antes a lo que hay ahora y lo que se claro, viene después, porque eso sí o exacto. sí. Ahora, ok, por ejemplo, si venimos a comparar entonces desde el 16 hasta ahora, este, ok, han cambiado las máquinas y eso, pero eso te ayuda a que el diseño sea, como decimos, más abierto, más open space y Totalmente. porque necesitas más espacio. Sí, totalmente. Eso, bueno, es lo otro que ha cambiado. Antes se hacía gimnasios, pero más pequeño, mucho más pequeño. En la cadena donde empecé, se trabajaban de gimnasios desde los 700 metros cuadrados hasta los 800. Era difícil ver gimnasios más grandes que eso. Hoy en día nosotros no podemos construir bajo de 1000 metros cuadrados. Es imposible. Por temas de espacio en las mismas máquinas, Claro, no nos da. Incluso tenemos un gimnasio de 3000 metros cuadrados en la comuna de La Florida, donde bueno, es el más grande que tenemos. Y así todo no se ve grande por toda la cantidad de máquinas que hay hoy en día ¿qué y de tiene? salas y todo. Sí. Y claro, cada vez Claro, la demanda es mayor en el sentido de las personas, porque las personas igual sí, ahora tienen más conciencia también del cuidado personal y el estado físico. Yo creo que en 10 años todavía correcto. recién se estaba implementando o creando en la conciencia de la persona. Pero hoy en día ya es un hecho que el ejercicio ayuda en todo Es como que sentido. lo importante. Sí, Sí. como lo básico. Ahorita, Y sí, ahorita, exacto. sí, Ahorita, un gimnasio es como, nosotros, tú sabes que, por ejemplo, está creciendo la ciudad. Y siempre cuando la ciudad crece, hacen un estudio y en base a eso hacen, ok, aquí necesitamos un hospital, un colegio. Y ahora es tan importante ahora el gimnasio que ya como que forma parte de ese estudio, como que, totalmente. ok, acá vamos a colocar un gimnasio. Sí, totalmente. Los planes, acá se llaman planes reguladores, lo que tú comentabas como zonificación, eran súper estrictos con el uso del suelo en el sentido de Ujú, poder poner un gimnasio. No todos los permitían. Hoy en día sí se lo está implementando en que la mayoría de los usos de suelo esté el tema del deporte y de los gimnasios para que se puedan correcto, implementar y construir. Sí, es verdad. En ese sentido también ha avanzado. claro, Sí. sí. Ok, entonces estamos hablando de lo que más o menos, cómo ha evolucionado todo esto, lo de los gimnasios, mencionaste lo de los espacios. ¿Qué otra cosa crees tú?
que ha cambiado desde el 2016 hasta ahora? Los materiales, Sí, bueno, los materiales, iluminación también. la Antes no iluminación, había tantas opciones de iluminación, sobre todo la revolución, yo creo, de la todo, como cinta que LED, todo era cinta igual. neón y LED, es como una maravilla, porque es como todo Claro, gracias al neón o LED es todo mejor. Es una iluminación más limpia, más pareja, más agradable a la vista. En claro. cambio, antes eran muchos focos independientes, como que era más, se podría decir más sucio visualmente. Sí, 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 sí. Sí, sí, era como que llegué a ver muchos como que tú entrabas y sentías que estabas, no sé, era como un estadio, pero de cuatro paredes, o sea, sí, 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 es real. Sí, sí, eh, claro. Ahora, tú sabes que cuando se diseña el gimnasio o cuando tú vas a un gimnasio, tú sabes que es mucho el ruido, lo que son las maquinarias, la música, el cliente. ¿Cómo hacen en la parte acústica? ¿Cómo manejan eso? eh, bueno, el tema del piso de goma ayuda también bastante la amortiguación de ruido, A absorber ¿ya? el... Sí, a absorber el Ok, ruido. Eso es algo favorable del piso. Y por temas de paredes, claro, generalmente ocupamos, eh, bueno, en el caso que estamos como colindante con otro local, ojalá sean de concreto y si no, ocupamos todo un tema de aislación, ¿ya? Eh, que se pone entre los tabiques, claro, o tema, sí, bueno, pero puede ya eso es ser, como interno, cuando... sí, 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 es todo interno. Ok, Eh, ok. No es que tema, van a bueno, colocar paneles acústicos en el techo. no, 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 nada de eso, porque generalmente, como te comento, si hay un local, generalmente nosotros estamos en un segundo piso, más que en primer piso. Entonces, el mismo piso de goma ayuda a amortiguar el sonido hacia abajo. Y temas de colindar con otro local, también generalmente estamos solos por lo mismo, porque sabemos que igual somos un espacio súper Oh, ok, invasivo por sonido. Entonces tratamos de estar claro. como independientes. Ah, ok, no sabía ese dato, es correcto. O sea, siempre tratan como que de no tener vecinos Sí, tratamos que no porque sí o sí somos igual molestos, por más que el sonido y todo, igual se acumula, hay horarios peak donde se acumula mucha gente, entonces igual hay mucho claro. flujo, entrada, Especialmente salida. la de la tarde, ¿verdad? Sí, aquí al menos los peak son después de las 6, entre 6 y 8 de la tarde, o muy temprano, entre las 6 y 7 de la mañana. Esos son los horarios acá como de Claro. alta. Sí, donde hay mucho flujo. No, y yo creo que en todas partes, porque así es acá. Y Ah, yo soy de Venezuela, y también era así. Era como que esas ya. son las horas picos, como decimos nosotros. Sí, 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 real, sí. Bueno, son los tiempos Claro. igual que la que Ah, todos ah, tenemos después o antes del trabajo nomás. claro, es como que que parte de la rutina Sí, y sí, sí. todos tenemos como que una rutina, casi todos tenemos como que la misma rutina y por eso tenemos como que la hora pico. Eh, habías mencionado que tú trabajas como que con una compañía específicamente solo para como que solo una marca de gimnasios, ¿correcto? Sí, correcto. Ok. Ahora, me imagino que tienen como todo tiene que diseñarse en base a un concepto que ya tienen creado, digamos, desde que nació esa compañía. Sí, o sea, igual al principio había un concepto, pero igual se fue un poco modificando con el tiempo. Yo creo que Eh, hoy en día se podría decir que ya está más como estable el concepto del gimnasio, que es como lo que te comentaba, que Claro. ojalá en espacios abiertos, una altura determinada, ojalá lo más alto posible, bueno, colores Pero tú definidos, no son... sabes, claro, eso era lo que te iba a comentar. En parte, Ah, o sea,
nosotros como arquitectos, cuando nosotros diseñamos algo, especialmente una marca, siempre se va a basar más que todos los colores, son los que representan esa marca. Entonces, en tu caso, tú diseñas solamente un tipo de gimnasio. Me imagino que ya ustedes tienen como que sus colores definidos. Sí, totalmente. Eso sí o sí es de una base para... Eso ya es un tema de marketing, como que la persona vea en un Sí, sector, vea el correcto. color, identifica al tiro la marca, en este caso Academia MyFit, Claro. y diga, ya, aquí es MyFit y ¿Y yo cuáles son los puedo... colores? sí, trabajamos con un negro mate. eh, en el sector de salas, en el sector como de por temas de iluminación se trabaja con el mate y ya con el tema de trotadores y cosas con un semibrillo, ¿ya? Como para darle un poquito más de iluminación y Ah, no ok, sea tan apagado. Y trabajamos con otro color, pero en claro. zonas muy específicas, que es como ya el color de la marca en sí, que es como un naranjo mandarín que nosotros llamamos, que es como un naranjo igual bien fuerte. Sí. Que como, pero un naranja brilloso o un naranja más como tirando a los ocre, No, más brilloso, más como prendido. al Sí, más brillo. Oh, ok, ok. sí, sí, Entonces sí, sí. usan lo que es el negro mate con el naranja. ¿Y Con el algún naranja, otro claro. color o? Y trabajamos también con una especie de gris, que ya es para los temas de camarines, Ok, que también para que no sean tan oscuros, un poco más de iluminación con ese color. Pero claro. generalmente colores igual bien O sea, tenues, como visualmente, porque tampoco queremos como que se concentre la gente en los colores de los espacios, sino que se enfoquen en la máquina, que las claro, máquinas también tienen el color corporativo del naranjo, entonces igual eso ayuda a- a darle un toque de luz al espacio. claro. O sea, que tienen como que un color como que llamativo y el negro como para darle el balance al. Sí, sí, porque las Correcto. máquinas en sí igual son negras, pero por ejemplo el tapiz de las máquinas, cada máquina donde uno se sienta hay una especie de bueno, de asiento o banca, y ese tapiz, claro, es con un ecocuero, con todo el borde naranjo de la compañía, todo está como pensado como para que haga un conjunto en general. Sí, y Claro. Sí, sí, sí. sí. Sí, pero sí, como lo mencionaste, okey, los colores es cuestión de como de marketing para identificar, en este caso el gimnasio, pero también forma es como que eso va enlazado a lo que es todo lo que es el diseño, todo lo que es la parte del diseño interior y la arquitectura. Sí, también. Ven ahí de diseño, porque Claro, claro, igual nosotros definimos en qué pared va cada color o qué pilar por temas de diseño, porque si exacto. querés, Sí, como le estabas mencionando, sí. sí, porque si queremos como, no sé, pues, que pase más desapercibida un muro que no queremos, claro, ahí como que tratamos de ponerle este negro lo más mate posible para que pase lo más desapercibido posible, o si queremos resaltar un lado, Sí, claro, le ponemos el semibrillo, pero a lo mejor con una especie de logo con nuestra marca en naranjo, por ejemplo. Eh, o también ocupamos muchos temas de mobiliario, también como para con esos decorar colores, decorar un poco el espacio, ya que para que no sea todo tan oscuro todo, porque claro, también en los gimnasios hay mucho mobiliario como recepción, lockers para guardar las cosas, los bebederos, eh, claro, todo eso que igual ayuda como se podría nosotros para nosotros eso es como la decoración del gimnasio, es como todo lo que adorna. exacto, Sí. sí. Claro, es como que, em, ahora, ya que, has diseñado tantos gimnasios, me imagino, ya tienes 10 años en esto, ¿cuál crees que ha sido tu mayor reto al momento de diseñar o qué te ha pasado? Mayor reto, yo creo que los
tiempo. Para mí es el mayor tiempo Los porque tiempos son, sí, los tiempos yo creo son súper importantes y la planificación. Porque tenemos los mismos 3 meses claro. para construir un gimnasio de, no sé, pues de 1.000 metros cuadrados como de 3.000 metros cuadrados. Y eso igual es Oh, distinto. wow. Sí, no cambiamos, no porque sea más grande Claro, tenemos más tiempo, pero eso cambia todo, cambia, bueno, cantidad de claro, material, presupuesto, mano de obra, eh, claro. todo ese tema. Entonces, Ya, la ya única como que ya ese es tu reto. Cada vez sí, que van a diseñar un gimnasio, ya tú tienes el reto, como que, y me imagino que especialmente ahora que cada vez están diseñando más grandes. sí, cada Entonces vez tienes más el mismo grande. tiempo. Sí, sí. Y Como bueno, que ya tú dices, ya comenzamos, ya comenzó mi reto. Ya tú dices, es eso. sí, sí, real. Como que una vez ya que me pasen el espacio, digo, ya aquí ya empezamos full y nada, como a apresurar lo más posible todo, como, sobre todo como te comenté antes, el tema de permisos, que es lo que más se demora. eh, y tratar de adelantar esa área lo antes posible. Y ya temas de construcción, ya hay un tema de coordinación y logística. Claro que si ya tenemos una sucursal tan Claro, grande, claramente no podemos trabajar con el mismo personal o los mismos horarios, porque no se alcanza. Entonces la única forma de solucionar eso es a través de 2 turnos, se podría decir, una cuadrilla de claro, trabajadores en el día y otra cuadrilla de trabajadores en la noche, porque si no, no se alcanza. claro. Sí, Sí, o sea, ya en este caso lo que hacen es literal trabajar 24/7. sí, Como sí, que hacen más correcto. grande digamos, como que el grupo de construcción y trabajan más. Sí, es la única forma de, hasta ahora, por lo menos, es la única forma que he encontrado para sacar los proyectos en 3 meses. No he encontrado otra Claro, fórmula. Sí, sí. sí, Sí, exacto, ha sido como que tu solución. sí, sí, sí. Ya para finalizar, tú que estás muy como que adentro de esta rama, como decimos, ¿hay muchos arquitectos especializados en esto o muy pocos? ¿Específicamente en gimnasios o en Ajá, otras? en Sí. gimnasios. Ah, no, yo, por lo menos acá en Chile conozco muy pocos. Eh, Generalmente no Claro, se dedican 100% a gimnasios, se dedican como a locales comerciales en general. Y ahí igual eh, caen como un poco en errores de layout claro. o cosas como más prácticas, Porque ya que sí, porque no no tienen. hay como que alguien que ya esté especializado como tú. Claro, como que al final es un poco de la experiencia, eh, de cómo la gente se comporta en el espacio, sino que lo toman como un trabajo más y un diseño más. Pero como en todo, hay como temas puntuales que uno va aprendiendo y va solucionando. Eh, Claro. Eso sí, porque acá no, pucha, conozco una diseñadora nomás, pero de Brasil, que ella sí se dedica 100% el gimnasio. Y Ah, eso, ok. pero acá no. Incluso, claro, ha sido tanto que a mí bueno, me contactan igual de varios lados que quieren hacer gimnasio. Sí, de otras marcas de Chile. Wow. Sí, Claro, porque claro. saben Quieren que como siempre he que, estado en el rubro y entre comillas igual se van un poco a la segura de que el diseño va a funcionar y no van a tener problemas a futuro. claro. Sí. Exacto. Correcto. Quería aprovechar este momento para darle gracias a todos nuestros sponsors. Gracias a ellos este episodio es posible. Hoy quiero darle gracias especialmente a Custom Crafts, una compañía especializada en instalación y fabricación de cuarzo. Ellos están acá en Doral, Florida. Si quieren saber más de ellos, conocer sus proyectos
o quieren contactarlos, pueden ir a su página web yourcustomcraft.com. Ya para finalizar, quiero dejarte como última pregunta, ¿qué consejo le darías a un arquitecto que quiera especializarse o entrar en la parte de gimnasios? Involucrarse en el mundo del gimnasio. ¿Y a qué me refiero a eso? Es ir Correcto, presencialmente y prácticamente casi, obviamente, estar en el gimnasio entrenando, pero aparte, visitar distintos gimnasios, porque hay distintas modalidades y cosas. Y eso funciona harto, porque uno va mirando lo que sí funciona, lo que no funciona, que también es importante. Hay muchos gimnasios que tienen espacios, pero no funcionan para la gente. Y eso uno va chequeando y viendo claro, qué es lo realmente que las personas necesitan. Y ahí uno va creando ya el diseño final. Pero sí o sí, yo creo que un poco claro, para todo diseño, estar ahí en acción, se podría decir. Como ocupar el camarín, ocupar el área de pesa, ocupar el área de cardio, cómo funciona, hasta de cómo funciona una recepción, el mesón, la altura, todo. Y eso ayuda bastante. claro, como que es lo importante, como que usar el espacio. Totalmente. ¿Cómo? Porque ahí uno se da cuenta qué es lo que uno se siente cómodo o qué es lo que a uno le molesta en el gimnasio en sí, ¿ya? Porque, por ejemplo, no sé, en los vestidores, igual tiene que haber un espacio de privacidad entre el lado que uno se cambia con el lado que es donde están los lavamanos. No pueden estar como un gran espacio juntos, tienen que estar como con pequeña privacidad. O el área de spinning, por ejemplo, tiene que estar la bicicleta a una altura adecuada para ver al profesor, ¿cachai? Y, y ahí en conjunto con los otros alumnos, con su espacio, porque también si las máquinas están muy juntas, por ejemplo, igual uno se siente incómodo, porque tiene una persona al lado tuyo haciendo un ejercicio, ¿cachai? Eso sería como de recomendación, involucrarse en el ámbito. Claro, en ese mundo. Y bueno, por eso te has quedado, porque es lo que has aprendido y y incluso representas a una marca y todo. Sí, hoy en día volví a este mundo y estoy trabajando feliz con Academia MyFit, que es la marca que hoy en día trabajo. Y claro, hoy día estamos logrando 13 sucursales en 3 años, que es igual muy poco tiempo Wow, lograr 13 sucursales. Y esperamos lograr mucho más y ser una gran cadena dentro, al menos de Chile. Igual tenemos planes de expandirnos al claro, que ya lo extranjero, es. pero sí, ya lo es. Sí, ya lo es. Y Exacto. esperamos expandirnos después, no sé, a Argentina o a lo mejor en Miami, que también estamos ahí viendo opciones. Oh, Sí, wow, sí. Bueno, aquí sí. los espero. Sí, Ah, ahí nos sí, juntamos. y bueno, de verdad, muchísimas gracias una vez más por aceptar mi invitación. Ya sabes, eh, esto es uno de los temas que de verdad me apasiona y gracias. No, a ti, gracias por la invitación. Thank you so much for listening to the Worldwide Architecture Podcast. Your 5-star reviews really help us continue what we do. Please rate your listening experience, and let's keep building this beautiful community together. For exclusive access to more design content, visit thearchitecturalauthority.com or download our app from the App Store. Until next time, stay creative.